alguna actividad, que se pueden, o sea, se desarrolla a través de la organización. Bueno, tenemos varias. Una de esas es la formulación de proyectos, la formulación de planes de negocios, la formulación de equipo de trabajo, actividades de dirección y demás. Son distintos productos de la actividad, de lo que es la administración. Acá también les menciono algunos ejemplos, por ejemplo, eh, optimizar recursos, materiales y demás. Avancemos un poquito más. Bien. Este esquema, por ejemplo, me gusta que lo tengan bien en cuenta porque grafica a la administración en su conjunto. Habíamos mencionado ya la primera etapa, que es el proceso de planificación, que básicamente la planificación es anticiparse a los hechos que van a suceder en un futuro, tomando ciertos recaudos el día de hoy, ¿sí? Entonces, como algún ejemplo de esto, de la planificación, tenemos distintos tipos de planificación. Nosotros en particular vemos una planificación eh, de una clasificación estratégica, táctica y operativa. Vamos a avanzar un poquito más con eso después. Pero para poner, hagamos, digamos, un ejemplo de esto sería, a ver, voy a tomar como ejemplo las clases virtuales que es lo que estamos ahora, ¿sí? A ver, en un proceso de una etapa de planificación, en el caso mío, que vendría a ser el ejecutor, digamos, de las clases, yo anteriormente, ¿qué tuve que hacer? Bueno, tomar algunos recaudos, por ejemplo, tener recursos físicos, que sería, bueno, la computadora, el servicio de internet, algún recurso digital, material bibliográfico, que también ya se los pasé y voy a seguir incorporando, tener preparada la clase, esta suerte de presentación en PowerPoint. Todo esto de planificación son un conjunto de recursos y actividades que se hicieron con antelación a que suceda el hecho. Todo eso que nombré lo hice, no sé, se realizó día de ayer, esta mañana, esta tarde, para que hoy, estamos en el momento de ejecución, lo vean, digamos, plasmado. Entonces, segundo, eso es el primer punto que decía la planificación. El segundo es organizar los recursos, ¿sí? Eh, Estos recursos, insisto, son de tipo humano y también recursos físicos. En el apartado de organización de recursos humanos, si bien nosotros no vamos a entrar un poco en el detalle de esto, pero lo habrán escuchado ya, se trata de buscar la estructura de una organización. Eso es esto, o sea, voy a tratar de dividir tareas, dividir jerarquías y poner personas que hagan determinadas tareas y que puedan emitir órdenes. Como eso es básicamente estructurar una organización y que es que constituye, digamos, también la segunda etapa de la misma. El tercer punto es sobre lo que básicamente versa hoy todos los cursos que van a ver, y que de hecho por ahí a veces les invito a que vayan a algunas charlas sobre lo que es liderazgo, el conflicto, la negociación y demás. ¿Por qué? Porque en las dos primeras etapas todo versa sobre lo que uno planifica, sobre lo que uno piensa con anticipación, pero en la realidad no sucede exactamente como yo lo había pensado al principio. Lo que sucede es que en el medio las organizaciones trabajan con personas y el comportamiento de la persona es siempre inestable, el comportamiento es eh, no predecible. Eso hace que surja también además un factor importante, que es el factor humano, el comportamiento humano, y para ello nosotros nos abocamos a encontrar una persona que es la que vemos acá, es el líder, ¿sí? Que tiende a encauzar el comportamiento humano para que los objetivos se puedan cumplir. O sea, se puede haber planificado muy bien estas dos primeras etapas, pero seguramente en el medio sucedió algo que no permitió o que no permite que el camino siga como se había trazado en un principio. Para cuando eso suceda, tenemos que buscar, encontrar, de hecho, formar estos personajes que son los líderes, ¿sí? Que buscan encaminar el comportamiento para que volvamos a alinearlo, digamos, al camino de la organización y así poder cumplir con los objetivos. Podemos decir, ejemplo, acá, al citar algún ejemplo de estas tres etapas, ¿sí? Por ejemplo, una panadería.
¿sí? Que planifica, no sé, 1000 kilos de pan por día, producidos por día. Para ello pasa a la segunda etapa, organiza recursos, pueden ser físicos como máquinas, insumos, inclusive personas, panaderos y demás. Organiza tareas, ¿sí? También lo hace, pone un jefe de panadero que emite órdenes, ayudantes de panadería, de pastelería y demás, por ejemplo. Y hasta ahí pareciera que está todo bien previsto. Lo que sucede es que una vez que la gente empieza a trabajar, las personas empiezan a trabajar, empiezan a suceder una serie de actitudes, de comportamientos y situaciones que nunca se pudieron prever. Por ejemplo, no sé, el panadero no se terminó de llevar bien con sus ayudantes o alguna persona del sector de ventas también tiene cierto problema o alguna discusión con otro personal de reparto y demás. Y entonces esto provoca que eso planificado no se dé tal como se lo había pensado, no produzca los resultados que uno había tomado de forma anticipada. Para resolver esto están los líderes. ¿Sí? Para resolver cualquier problema de comportamiento humano, surge la dirección que básicamente estudia la forma en que las personas pueden encaminar el comportamiento humano. Ese sería el tercer apartado y el último, el control, que no es más que ver que todo lo que se ha planificado en la primera etapa, los objetivos que surgieron en la primera etapa, yo lo mencioné como producir, por ejemplo, 200 kilos, no sé, 10, 20 kilos de pan, eso al finalizar la jornada se haya producido o no. El control es la última etapa que sirve a todo el proceso administrativo como un factor de retroalimentación. ¿Eso qué significa? Que el control hace hacia el proceso de aprendizaje. El factor de control logra que la organización entienda si funcionó de manera correcta o no. Si funcionó de manera correcta, bueno, esto en general se va a reforzar, o sea, se refuerza las etapas de planificación, organización y dirección. Inclusive se puede buscar la innovación para mejorar aún más o cambiar de producto, mejorar otro tipo de cliente, buscar más clientes, nuevos productos y demás. Ahora, si el control da como resultado que los objetivos no se han cumplido, evidentemente hay que volver a las etapas uno y 2 y 3, o sea, planificar, organizar o dirigir, y ver en cuáles de estas etapas se vio planteado algún tipo de error para poder corregirlos y volver a encauzar y volver a tratar de cumplir con los objetivos. Entonces, esta etapa de control es otra vez muy importante, fundamental para todo el proceso. En este punto, eh, lo que les traigo, si seguimos hablando sobre la administración, es que se puede planear, organizar, dirigir y controlar en distintos niveles. Entonces acá venimos niveles jerárquicos o decisiones jerárquicas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo planear, organizar y dirigir y controlar en un nivel estratégico. También puedo planear, dirigir y controlar en un nivel táctico y así también en un nivel operativo. Entonces hay ciertos aspectos que vinculan o hablan sobre las estrategias. ¿Quiénes son los encargados de hacer esto? Bueno, son los dueños del negocio, los principales accionistas y demás. ¿Quiénes son los encargados de las decisiones a nivel táctico? Son los gerentes, ¿sí? Que son los encargados en encauzar eh, todas las directivas que se pensó, digamos, en el nivel estratégico. Y luego, quienes son los encargados de hacer o de trabajar o de hacer que se cumpla son los operarios o las personas que están en el nivel operativo, que están puestas acá en el distinto gráfico. Entonces yo, por ejemplo, les decía, creo que es un ejemplo también que va a servir para, eh, ya que estamos en un ambiente, digamos, académico, institucional, a nivel estratégico lo que se decide son las misiones, que es la razón de ser de las organizaciones, lo que se decide son las políticas, lo que se define aquí son los segmentos de mercado a los que se quiere apuntar y la estrategia con la que se va a decidir encauzar el negocio. Esto se define a nivel estratégico. A nivel táctico lo que se define son los programas, que básicamente es ya una estructuración de lo anterior, ya que en el nivel táctico lo que hacen los gerentes básicamente es diagramar actividades, diagramar tareas,
a lo largo de una semana, a lo largo de un determinado mes y luego del año, que se vayan a realizar o que vayan a realizar en nivel operativo. En nivel operativo, lo que se programa son actividades ya diarias, día a día. Entonces acá se programan, por ejemplo, actividades diarias, actividades semanales y mensuales, y ya no actividades, sino funciones y productos y estrategias ya que van a servir para la organización a todo el año o a un plazo más extendido. Esa es la diferencia de entre el nivel estratégico, táctico y operativo, es que cuanto más abarque en el tiempo una decisión es más estratégico. Y cuando más corta, digamos, es la implicancia de una decisión o de una actividad, es más operativo. Eso sería poner un poco para distinguir esos tipos de decisión y de función. Este gráfico aclara un poquito más lo anterior. Entonces, por ejemplo, acá ven los niveles estratégicos, nosotros tenemos la definición de la misión, visión, los objetivos y la estrategia. Está todo acá arriba. En el nivel táctico lo que se consigue o lo que se obtiene en el nivel táctico son la formulación de planes y programas, y en el nivel operativo las actividades y las tareas. Si lo ven, este gráfico que está acá abajo es un organigrama. Ya lo habrán visto en otras asignaturas. Y lo que me muestra es que las tareas las realiza de este lado el componente operativo. Los programas y las actividades la van a realizar o la van a ejecutar todos los que son las gerencias, la línea media. Y la misión, la visión, los objetivos, la estrategia solamente la define el nivel estratégico, que es el que está acá. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, perdón, no voy a completar el ejemplo, vamos acá a nuestra asignatura, por ejemplo, o a la misma institución. La misión y la visión de la institución, por ejemplo, el Instituto de Educación Superior, la define el nivel estratégico, en este caso será la Dirección de Educación Superior, un poquito los que conocen un poco la estructura del Ministerio de Educación son los que definen qué es lo que qué carreras se van a dictar. Lo va a definir también con colaboración de nuestro rector del instituto. ¿Quiénes más pueden definir la visión? Bueno, el mismo gobernador dirá cuáles son las actividades prioritarias y por ende en qué se debe capacitar o en qué se debe formar a las personas. Bueno, todos estos son niveles de cuestiones estratégicas. Misión, visión, objetivo y estrategia. Ahora, los planes y programas porque ya no lo define ese alto nivel estratégico, sino un nivel táctico, que son, como les decía, a nivel gerencial. En este caso, ¿quiénes están? Bueno, están el secretario académico y los coordinadores de áreas, que básicamente son los que hacen los planes de estudio, como el que ustedes tienen, y los programas también. Y en el nivel operativo, ¿quiénes estarían? Estarían los docentes, ¿sí? Que lo que tienen que hacer es programar y ejecutar actividades y tareas. Tarea, por ejemplo, la que estamos haciendo hoy sería una, ¿sí? Una clase virtual. Una tarea sería, por ejemplo, el trabajo práctico que deben hacer ustedes, el programa, su programa de estudio, y el plan de estudio con el que ustedes trabajan, que es donde está enmarcada la correlatividad que tiene cada carrera. Entonces, esta sería la explicación. Lo que está acá con la que ven en el margen derecho, como una flechita que va y viene, significa que todas las decisiones, de hecho, toda decisión tanto estratégica, táctica como operativa, debe tener un componente importantísimo que se denomina el alineamiento. O sea, esta gran idea de la misión, que por ejemplo es educación de calidad en nuestro ejemplo, debe ser tomada no solamente por el rector, digamos, o por los rectores o el ministro de Educación, sino que también debe tener la misma visión de calidad todos los otros segmentos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, todas las instituciones, todos los rectorados, todos los profesores, todos los coordinadores, todos deben entender lo que se piensa cuando se piensa en calidad. Cuando esto se obtiene, estamos frente a lo que se conoce como el alineamiento de la estrategia. Básicamente lo que estoy diciendo es que todos se ponen la misma camiseta, todos entienden de qué se trata. Cuando esto sucede, se tiene el alineamiento, y si no sucede, la gente un poco se empieza a perder, digamos, en el camino y no sabe muy bien qué es lo que debe hacer. Son como organizaciones sin rumbo. Bien, entonces este concepto del alineamiento es, como les decía, muy importante porque en términos teóricos por ahí no
suena un poco hasta lógico no entenderlo, digamos, es fácil de entender, pero en realidad y en la práctica es muy complejo porque muchas veces las decisiones van siendo contradictorias una de otra y entonces la gente por ahí no termina de entender qué es lo que tiene que hacer. Cuando sucede eso, no hay alineamiento y entonces esto es muy difícil, digamos, de cumplir los objetivos que se plantearon en un principio. Vamos a volver igual con más ejemplos sobre el tema. Seguimos con una función de administración y este gráfico nos muestra que ustedes habrán visto que la administración, además de tener un proceso, o de ser un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, lo hace a través de 4 funciones elementales, básicas, que la definió la escuela clásica con Fayol, y él dividió las funciones como la función de administración, producción, comercialización. Hoy hablamos de una función de recursos humanos, acá también podríamos poner una función de financiamiento, adherir una más, no importa, podemos sumar de acá, esto no es taxativo, digamos, la numeración, pero de todas formas, lo que importa, digamos, en este gráfico es entender que la organización define una misión, una visión, un objetivo y una estrategia común para todas las áreas. O sea, hay una planificación global que me dice qué voy a producir, cómo lo voy a hacer, qué objetivos quiero cumplir y a quién me voy a dirigir, que serían los segmentos de mercado. Esta planificación global debe ser tomada por cada una de estas áreas funcionales. ¿eh? Y cada una de las áreas funcionales, a su vez, va a tener que elaborar su propia misión, visión, objetivos, estrategias, sus propios planes y programas y sus propias actividades y tareas. ¿eh? Y así cada una de las funciones. Producción hará lo mismo, comercialización y recursos humanos. Por ejemplo, aquí, sí, a ver, vamos a un ejemplo clarito, vamos a un restaurante. ¿sí? Si el restaurante, voy a tomar un ejemplo así, miren, defino una misión como un restaurante de elevada calidad que busca posicionarse en el turismo internacional, ubicada en la Quebrada de Humahuaca. Todo eso sería definición de la misión, todo eso se define acá. En esa enunciación de la misión yo dije, ¿cuál es la estrategia? La mencioné, calidad. Dije, ¿cuál es el segmento? Turismo internacional. Dije, ¿qué es lo que voy a producir? Comida regional. Entonces ya mencioné todo aquí, ¿sí? Ahora, cada una de las áreas tiene que tomar esa definición como propia. ¿Esto qué quiere decir? Que si la función de producción sabe que se busca producir comidas regionales y de calidad, producción buscará recursos humanos y materiales también de calidad. Para producir calidad, función de producción deberá buscar insumos de calidad, maquinarias de calidad y personal de producción de calidad. De otra forma no va a obtener calidad acá, ¿verdad? Bueno, eso hace producción y también de la misma manera debiese hacer, por ejemplo, la función de recursos humanos. Si recursos humanos sabe que la planificación global me dijo a mí, voy a producir comidas regionales de calidad, un segmento internacional, entonces será que recursos humanos cuando vaya a buscar personal, encontrará, o, perdón dicho, reclutará gente que mínimamente sepa cocinar bien, digamos, busque calidad, sepa cocinar comidas regionales y lo haga de calidad. Y cuando busque, por ejemplo, atención al cliente, si yo ya dije que aquí voy a atender a turismo internacional, mínimamente le voy a pedir a los mozos que sepan hablar inglés, por ejemplo. Entonces, función de recursos humanos también adapta y toma todo lo que se ha decidido en el plan estratégico global. Eso es lo que acabo de mencionar. Entonces, era un ejemplo y así podríamos ver muchos otros. Esto lo vimos la vez pasada. Bien. Con este esquemita es que vamos a terminar hoy, vamos a avanzar un poquito más, pero a mí me interesa que en la clase de hoy ustedes tengan clarito este esquema porque es el que nos va a servir para hacer luego toda la asignatura, el esquema más importante, se llama la planificación estratégica. A ver, nosotros lo que vimos hasta ahora es administración, sus conceptos, sus implicancias, vimos además cuál es la relación entre los distintos niveles de jerarquía que hay en las decisiones estratégica, operativa y táctica. Y lo que vimos hace un momento es esto anterior, es cómo la función estratégica
¿ah? Es la que va a englobar a toda la actividad, a toda función de cada uno de los empleados y de cada uno de los insumos y de cada bien que esté en una organización, de cualquiera sea. Esa idea o ese concepto surge de acá, ¿sí? Surge de la administración estratégica y bueno, los chicos que ya, como les decía, algunos por ahí que vieron un poquito otra asignatura conmigo, eh, entenderán que este es el eje principal de cualquier herramienta que tenga la administración y de cualquier, inclusive asignaturas que ustedes lleguen a ver. ¿Ah? ¿Y por qué es así? Bueno, porque la administración estratégica básicamente lo que hace es estudiar. ¿Sí? Estrategia es básicamente un sinónimo de análisis. Vamos un poquito más adentro. Cuando uno habla de estrategia, que hoy se habla mucho, van a escuchar plan estratégico de salud, plan estratégico, bueno, para la lucha ahora contra el coronavirus, para lo que fuese, esta palabra es recurrente, ¿sí? La estrategia. ¿Y qué significa? Si ustedes vamos un poquito más atrás o en cuestiones más comunes, en la estrategia, ustedes la ven, por ejemplo, en alguna película de guerra, ¿sí? O si no, en un juego de ajedrez también. Básicamente ser estratega significa elegir un camino, elegir un modo de hacer las cosas. ¿Sí? Pero ese modo o ese camino o esa forma solamente se pudo elegir una vez que se realizó un estudio profundo. Con lo cual, la planificación solamente es estratégica si es que se realizó una serie de estudios que la hagan así. Si yo tengo un estudio que sustente cualquier proceso de planificación, recién esa planificación se puede llegar a convertir en estratégica. Ahora, si yo no tengo la información suficiente para saber, para conocer, digamos, la actividad que estoy realizando, entonces no tiene nada de estratégico. Vamos a un caso, como decía, de la guerra. Los generales, cualquier general de guerra, antes de elaborar una estrategia que sería atacar, defenderse con armas, sin armas y demás, lo que tiene que hacer es hacer un estudio de qué? Un estudio interno, como está acá, ¿sí? Que significa estudiarse a sí mismo, ¿sí? O sea, estudiar el ejército con el que cuenta. Y en este sentido, ¿qué buscará estudiar? ¿Cuántos son los números de empleados que tiene? Por ejemplo, empleados, soldados que tiene, la capacidad de armamento, la capacidad de pelea, eh, la resistencia que tenga, en fin, ¿sí? Las armas con las que cuenta, todo esto será parte del estudio de un general. ¿Sí? Y después que analizará el rival, ¿ah? El contexto, hace un análisis externo. Entonces, que lo mismo que estudió para el análisis interno lo hace, pero lo hace del otro lado. Entonces estudiará, por ejemplo, de mi rival, o de su rival, perdón, cuántos son los contrincantes, el número, qué armamentos tiene, qué tanta es su capacidad de pelea, su experiencia y demás. O sea, analiza lo mismo que analizó para uno, lo analizó para la competencia. ¿Eh? Este mismo análisis a nivel de guerra es similar, digamos, en cuestiones de negocio. ¿Eh? Yo lo que, ¿qué analizo cuando analizo internamente? O sea, cuando analizo a mi propia organización. Organizo básicamente a las personas. O sea, ¿con qué recursos humanos cuento? Eso estoy diciendo acá. ¿Sí? Al igual que en la guerra, lo que primero que tengo que analizar es con qué personal cuento. ¿Sí? Porque ellos son básicamente los que van a luego definir o sostener, inclusive crear, lo que vamos a conocer como la ventaja competitiva, pues de donde nace es desde las personas. Entonces, lo primero que analizo son las personas. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más, a eso le vamos a poner un nombre, vamos a llamarle, por ejemplo, estructura. ¿Qué más se analiza? Los recursos, por ejemplo, tecnología, con qué tecnología cuento. ¿Qué más se analiza? Los procesos, cuál es la efectividad o la eficiencia de los procesos productivos, por ejemplo, qué tan bien se hacen las cosas. ¿Qué más se analiza? Esto mismo que estamos haciendo, o sea, qué tan bien estudia la organización su producto, su competencia, su cliente, eso también se analiza, o sea, qué tan estrategas son. Bien, esos serían los factores internos, por ejemplo, de análisis. Y los factores externos, o el contexto, más o menos lo mismo. Tengo que pensar del competidor exactamente lo mismo, ¿sí? Con qué recursos humanos cuenta, qué procesos productivos tiene, qué tecnología cuentas, cuáles fueron sus indicadores financieros o económicos que también tuvieron. Es más o menos lo mismo que analizo de mí, analizo del contexto. Bien, entonces es estratégico siempre que yo estudio muy bien esto, hago un muy buen análisis interno, un muy buen análisis del contexto, hace que yo pueda conseguir un diagnóstico. El diagnóstico es el estado de una cosa.
cualquiera sea. En este caso, el estado situacional de negocio, digamos. Esto es lo que busco yo acá. Entonces, vamos a un paralelismo con unas cuestiones médicas, ¿sí? Cuando uno va al médico, lo que pide es una serie de análisis clínicos, ¿sí? Poder pedir orina, sangre, no sé, radiografía, etcétera. Pide una serie de análisis. ¿Qué está buscando el médico cuando hace? Está haciendo un análisis interno. Luego hace un análisis de contexto, análisis externo. ¿Y qué verá ahí? ¿Cuáles son las enfermedades que están surgiendo por el momento, por el tiempo que llevamos, por el estado, el clima que tenemos, por la temperatura y demás? Entonces eso también cuenta. Con estos dos análisis, al confrontarlo, hace todo y lo que hace es obtener un, un resultado, que es el diagnóstico. O sea, un médico cuando hace un diagnóstico lo que está diciendo es, está determinando una respuesta, está dando una respuesta, y no dice, está enfermo, tenés gripe, tenés, no sé, determinada enfermedad, la que fuese. ¿Sí? Da, emite un juicio de valor, ¿sí? El diagnóstico. Pero eso lo hace en base a análisis interno y análisis externo. ¿Bien? Entonces, este diagnóstico es el punto inicial y principal para que la organización luego recién empiece a poder plantearse objetivos que pueda cumplir y luego plantearse estrategias. ¿Eh? Este diagnóstico es punto esencial y central de todo enfoque estratégico. Si no hago un buen diagnóstico, nada de acá para adelante va a servir. Vamos al punto del médico. Si el médico me dice tengo gripe y tengo cualquier otra enfermedad, todo lo que haga de acá para acá no va a servir. Va a servir en la medida que el diagnóstico sea correcto, y el diagnóstico va a ser correcto en la medida que el análisis interno y el análisis externo también sean correctos. Bien, entonces eso hace que esto sea estratégico. Si no es esto, no tiene la seriedad y la complejidad que merece, entonces nada, no podemos llamar, digamos, a este proceso estratégico. Y si lo hace, evidentemente el diagnóstico va a ser muy bueno, y si yo sé cómo estoy en referente a un negocio, a un contexto determinado, va a ser mucho más fácil luego saber qué cosas me puedo plantear, qué objetivos voy a plantear, y luego cómo voy a encaminar la organización. O sea, cuál será la estrategia, calidad o precio. Ya vamos a hablar un poquito más de lo que es calidad y precio. Bien, entonces básicamente este proceso de administración estratégica comienza con la definición de la misión, comienza definiendo qué es la organización, o sea, comienza definiendo a qué se dedica, comienza definiendo eh, a quién, qué es lo que produce, para quién lo va a hacer, que sería el segmento de mercado, y cómo lo va a hacer, que significa definir la calidad. ¿Mm? En esos tres elementos mínimamente se define la misión o se completan los elementos de la misión. Producto, cliente, calidad. Esos tres, o estrategia. Estrategia prácticamente sinónimo de calidad. Esa es la misión. Bien, ya vamos a ver un ejemplo ahora. Visión sería todo aquello que la empresa o la organización quiere conseguir, ya no hoy. Una misión es actual, es presente. La visión es un concepto futuro, es algo, un estado que se quiere llegar en algún momento y que sirve para dar un horizonte a la institución. En cambio, esta es lo que es la institución hoy. Acá, misión. Bien, una vez que se define estos dos, necesito el diagnóstico, que les decía, que es, antes de pensar a trabajar, es saber cómo estoy, cómo es el estado de la organización, y en base a eso recién empezar a conseguir, plantear determinado objetivo y luego otras estrategias. En la actividad que yo les di, creo que estaba esto también como parte de la actividad, y si no se las paso ahora, pero básicamente es entender el proceso estratégico que es este, y que ustedes puedan elevarlo a modo personal, o sea, hacer una muy breve síntesis de su planificación estratégica personal, y también hacer una de un negocio. Ya vamos a adentrar un poquito más, voy a pasar a algún caso práctico para que hagan esto, muy sencillo por ahora, de negocio. Vamos a ver un ejemplo que está también en el material de estudio. ¿Eh? Yo puedo definirme, por ejemplo, hoy si me piden mi misión personal, yo podría definirme, a ver, no sé, digo, mi nombre es Diego Solano, soy un jugador de básquet, eh, me gustaría jugar en la primera división de la Liga Nacional de Básquet de Argentina. ¿Ah? Ahí está mi visión y está mi misión. Esto lo elaboro ya, en este instante. Después, ¿qué pasa? Después hago el diagnóstico, como les decía. Si en el diagnóstico yo digo, che, a ver,
¿Qué me pasa a mí? Bueno, empiezo a analizar un análisis interno, un análisis mío propio, y digo, tengo 39 años, tengo una operación de rodilla, nunca fui a una escuela de deporte, hago poco ejercicio, ¿ah? Hago mi análisis. ¿Qué me dice? Ya me va tirando esa primera emisión, me va diciendo que por ahí no me la definí bien. Voy a análisis de contexto y digo, en Jujuy hubo creo que un solo jugador en la historia del básquet de Jujuy, un solo jugador de básquet que fue, que jugó la Liga Nacional. Un solo en toda la historia. Ese jugador cuando fue a jugar, cuando jugó a la Liga Nacional tuvo creo que 23 años. Eh, Obviamente se dedicó al básquet toda su vida y es muy lejano a lo que yo hago. Entonces, con estas dos, con el análisis del contexto y el análisis interno, yo elaboro un diagnóstico, me digo, Chango, no está para jugar al básquet solamente, el básquet un hobby, digamos, ¿sí? Nunca podría ser mi visión. Y de ahí para acá ni continúo, digamos. ¿Sí? En cambio, si yo replanteo mi visión y digo, por ejemplo, a ver, yo quisiera como misión ser un docente de calidad de nivel superior y universitario. Esto es misión. Visión, ser un docente respetado, tanto en los niveles terciario, superior y universitario. Eso sería lo que yo quisiera conseguir acá un tiempo. Voy al diagnóstico y empiezo a ver cuáles son mis habilidades, o sea, qué es lo que tengo dentro de lo interno. Y acá veré mi grado de formación, veré mi experiencia y mi actitud, que son las competencias, perdón, son las tres factores que definen la competencia de cualquier recurso humano. ¿Eh? O sea, de paso, aprendiendo un poquito más de recurso humano, sería así. ¿Qué tengo que analizar entonces de mi formación, experiencia y actitud? Las tres conforman la competencia. Y también analizar el contexto. Y digo, Chávez, ¿cómo un docente se convierte en un docente respetado de calidad? Y bueno, me fijaré si quiénes son los buenos, qué trayectoria tuvieron, qué asignatura brindaron, cuántos años tuvieron de experiencia, cuáles son los posgrados y formaciones y demás que consiguieron. ¿Ya? Y si todo eso yo lo contrasto, digamos, lo que yo tengo como características personales con lo que tienen otros docentes que consiguieron, digamos, eso que yo anhelo, entonces ahí veré, bueno, mira, me parece que estoy cerca, me falta mucho, me falta poco, no importa, pero yo hice un diagnóstico y me planteo el objetivo. Digo, bueno, sí, sí, me gustaría, si quisiera ser un docente, un buen docente en los niveles terciario y superior. Ese es un objetivo. La estrategia, y bueno, en la estrategia es el cómo, el camino o la forma que tengo que decidir, ¿no? Para poder conseguir mi objetivo. La estrategia en este caso, ¿qué sería? Bueno, si me falta formación, me formo más, busco. Si me falta experiencia, y bueno, tendré que seguir la experiencia docente. Si me falta, por ejemplo, cuestiones de tecnología, como las que estamos haciendo ahora, ¿sí? Las TICs, entonces me deberé formar y tener más experiencia en ese ámbito que no, por ejemplo, hoy no lo tengo, y entonces reforzar eso para en algún momento convertirme en eso que yo quiero conseguir. ¿Bien? Todo este proceso estratégico, como les decía, se puede hacer a nivel personal como a nivel organizacional. En las organizaciones ya vamos a ver, los casos son un poquito más complejos, por ahí en cuestiones personales un poquito más sencillo. Este modelo dice lo mismo, ¿sí? Otra vez, siempre definir misión, visión y luego hacer el análisis interno del contexto, establecer objetivos y luego formular e implementar estrategias. O sea, otra vez el mismo modelito. Bueno, chicos, hasta acá, por el tiempo, creo que ya se nos va a cortar la comunicación. Así que vamos a cortar acá con la presentación del modelo estratégico. Yo les decía que esto lo vamos a llevar a cabo, vamos a desagregar, digamos, parte de esto durante todo el año. Y es importante a fines de nuestra asignatura, ¿por qué? Porque la columna vertebral o el eje de toda la asignatura basa en el enfoque estratégico. Entonces vamos a hacer un enfoque estratégico en distintas partes o funciones. Lo primero que vamos a hacer es ver un enfoque estratégico de negocios, ¿sí? Que es lo primero, que es más o menos lo que estamos viendo. Y ahí lo que vamos a hacer es definir un cliente, un mercado, que sería un segmento de cliente, un producto y una determinada forma de calidad. Con esos tres vamos a comenzar. Después de eso hay que pasar a un siguiente nivel de estudio, que va a ser, por ejemplo, los niveles de factibilidad técnica, ¿no? Ahí podríamos ver cuáles son los requisitos para poder producir lo que nosotros pensamos. Vamos a pasar a un nivel de factibilidad legal, y ahí lo que tenemos que ver es toda la legislación
vigentes sobre la actividad que nosotros pretendemos realizar. Vamos a pasar a un nivel de, de factibilidad humana o de recursos humanos. También habrá que ver con qué recursos y competencias humanas tenemos para finalmente terminar o culminar con el nivel de factibilidad económica financiera, donde lo que vamos a hacer es tratar de estimar algunos ratios de ventas, de costos, para obtener rentabilidad, básicamente. ¿Sí? Entonces se cruza venta-costos, se hace algunas series razones, básicamente son razones o proporciones, y en base a eso vamos a obtener si nuestra idea de negocio, nuestro proyecto de negocio, puede o no ser rentable, y en el caso de que sea positivo, la idea es, bueno, continuar con el proyecto, y en el caso de que sea negativo, reformular. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no se durmieron. Sí, se entendió. Bueno, No, ahora, como hemos hecho para la